Vamos ahora a escuchar el trabajo del profesor Rodrigo Ignacio Palomo Vélez, quien ya se ha presentado ante todos nosotros, nos ha dado las palabras de inicio de esta actividad, en términos bien resumidos de la trayectoria profesional del profesor Palomo. Podemos señalar fundamentalmente que es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca y doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Es académico de la planta regular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, director del programa de Magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la misma Casa de Estudios y, como ya se anticipó también en su momento, es el director de la Sociedad Chilena del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Dejamos con ustedes al profesor Rodrigo Ignacio Palomo, quien nos hablará sobre la globalización, la libertad sindical y las empresas transnacionales. Profesor. Muchas gracias, Alejandro. Yo quiero partir reiterando mi agradecimiento a Paulina por recibirnos y por organizar esta magnífica jornada y por tener este espacio para ir conversando o introduciendo quizás temas más o menos novedosos o vamos a concluir quizás que no son tan novedosos, sino que son nuevas miradas de temas añejos. Y particularmente lo que quiero comentarles hoy día tiene que ver con el derecho o los derechos que estamos analizando en estas jornadas, los de libertad sindical, que como punto de partida hay que tener a la vista que son derechos de contenido y de fuentes bien definidas, que no son un cheque en blanco al que cada uno le pueda poner el contenido que quiera. Tenemos entonces unos derechos bien definidos, con un contenido complejo, por supuesto, que no se agota, y por suerte que no se agota con lo que dice el Código del Trabajo, sino que tiene unas fuentes mucho más complejas que eso, y que hoy día está viéndose obligado a revisarse, a reanalizarse, en la lógica de la cada vez más incidente participación y los problemas cada vez más complejos que dan las empresas transnacionales, desde una doble perspectiva. Primero, desde la perspectiva de las empresas transnacionales que vienen y se instalan acá, que tienen matriz en otros lados, en los grandes poderes económicos, pero también, y desde la última década, quizás un poco más, desde las que se denominan empresas translatinas o incluso las empresas que desde Chile salen al resto de los países, y tenemos varios casos emblemáticos, sobre todo vinculados al retail, ¿verdad?, que vamos a comentar también más adelante. Por lo te pido por favor gracias. Estas ideas están publicadas como un capítulo de un libro sobre los 100 años de la OIT, y por eso quise traerlas ahora precisamente en esta jornada donde discutimos a propósito del centenario de esta organización. Es un libro que se publicó por Thomson Reuters en España y en el que participó también muy activamente Diego Villavicencio, así que también doy los créditos en la parte que le corresponde en estas líneas. Los problemas que genera la globalización económica son muy complejos, ya lo ha dicho Paulina, no solo para el derecho del trabajo, sino que para muchas otras dimensiones, y dentro del derecho del trabajo no solo para los derechos colectivos, también para los derechos de corte individual. Pero vamos a quedarnos hoy día, o al menos esa es la propuesta que les hago, con los problemas que va generando la globalización económica y particularmente las relaciones laborales transnacionales, con los derechos de libertad sindical en su triple dimensión, los derechos de organización, los derechos de acción colectiva en su lógica de negociación colectiva y de conflicto colectivo. Y eso necesariamente exige un enfoque multidisciplinario. Aquí no se puede hablar estrictamente o únicamente de derecho. Hay que tener a la vista, ¿verdad?, las condicionantes extrajurídicas, y eso hace que el enfoque que ahora quiero plantearles sea eminentemente jurídico y no exclusivamente jurídico. Sobre los vínculos del derecho y particularmente del derecho colectivo y de la libertad sindical con otras disciplinas o con las intromisiones de otras disciplinas hay bastante escrito. Yo recomendaría, en caso de la literatura chilena, un artículo de Sergio Gamonal sobre los vínculos o sobre los mitos que hay entre los vínculos del derecho del trabajo y la economía, donde permite un poco despejar dudas respecto de qué tan incidente puede llegar a ser la economía o qué tan determinante puede ser la economía, ¿verdad?, en las propias regulaciones nacionales que se hagan de los distintos institutos. Pero lo cierto, o la premisa básica,
es que la instalación de transnacionales genera un impacto en las relaciones laborales, y eso es indiscutible. Y genera un impacto también muy grande en las relaciones colectivas de trabajo, que es en las que vamos a tratar de enfocarnos hoy día. Hay un impacto entonces de la globalización en el reconocimiento y vigencia de estos derechos de libertad sindical, y hay que buscar o hay que revisar cuáles son los instrumentos jurídicos que permiten contrarrestar esta mayor diferencia de poder que se genera cuando se instala una empresa de estas características y los sindicatos. Y en esa búsqueda vamos a ver que la pura normativa interna queda chica, y entonces hay que empezar a buscar otro tipo de soluciones para ver qué se hace frente a este debilitamiento del poder sindical. Es un caldo, por cierto, de cultivo para la precarización del trabajo en estas empresas transnacionales, y vamos a ver cómo se ha ido analizando esto y cómo se ha ido resolviendo o intentando resolver esto en el tiempo. El contexto, la globalización económica y el impacto o su impacto en el mundo del trabajo. El punto de partida aquí de nuevo es la fragmentación funcional y geográfica del proceso productivo, que es lo que caracteriza la globalización económica, que hace que se creen nuevas estructuras donde se desarrollan estas relaciones laborales de carácter transnacional. Parece que los estados no fueran capaces de hacerse cargo de los problemas que generan efectivamente estas transnacionales, porque generan estas nuevas lógicas de organización. Aparecen las transnacionales como pseudoestados instalados al lado del Estado, ¿verdad?, con un enorme poder y con una enorme capacidad de influencia, ¿verdad?, lo que ahí algunos han llamado la captura corporativa, todo el poder económico que puede llegar a tener frente a los estados una multinacional o una empresa transnacional de grandes proporciones. Se trata además de un tema que ha sido poco estudiado en el caso de la literatura, particularmente chilena. Lo que tenemos no viene necesariamente desde el derecho, sino que desde otra disciplina, y lo que viene desde fuera no necesariamente es perfectamente traspasable a nuestra realidad, por lo tanto hay que mirarla con matices. El caso de los estudios, ya mencionaba Paulina también, los referentes españoles. En estos temas particularmente son relevantes los escritos y los trabajos de Bailos y de Adoración Guamán, ¿verdad?, sobre derecho al trabajo y particularmente sobre libertad sindical en el tema de las transnacionales. Entonces se van generando estas nuevas estructuras, se va generando una nueva forma de prestar el trabajo, ¿verdad?, en estas nuevas realidades empresariales, y surge cada vez el riesgo, o cada vez más el riesgo de que exista dumping social, ¿verdad?, estas empresas que se deslocalizan, que van buscando por el mundo, ¿verdad?, donde instalarse con el menor costo laboral posible, ¿verdad?, y que es lo que en principio desde la perspectiva internacional o de las normas laborales transnacionales debería intentar evitarse. ¿Qué se ha hecho o cuáles han sido las respuestas jurídicas o eminentemente jurídicas, de nuevo, para hacer frente a estas cuestiones? Y particularmente cómo lo han recibido en América Latina, ¿verdad?, que es una realidad bien particular, y muy bien lo comentaba Daniela en el primer panel. Hay que mirar esto con el ojo, ¿verdad?, o con el lente de nuestras propias realidades, y por eso el ejercicio es más difícil a veces cuando se trata de verlo desde acá, usando de nuevo los referentes extranjeros. En el caso de Latinoamérica, también así en el caso chileno, las privatizaciones masivas de los años 80 y 90 son las que permiten la instalación masiva de las transnacionales en nuestro país y van generando esta realidad donde el sindicalismo está viéndose forzado, ¿verdad?, a girar hacia esa lógica. Hay una insuficiencia de las respuestas nacionales frente a estos problemas, es decir, las regulaciones de los estados están siendo insuficientes para resolver los problemas que plantean las relaciones laborales dentro del contexto de las transnacionales. El sistema de fuentes tradicional, por decirlo de alguna manera, está siendo insuficiente en cualquiera de sus dimensiones, tanto en los sistemas que regulan las relaciones laborales desde una perspectiva heterónoma, como es la mayoría de los países latinoamericanos, donde la ley es muy incisiva en la regulación, como también en otros sistemas donde la autonomía colectiva es mucho más fuerte, ¿verdad?, como en el caso de Uruguay, por poner un ejemplo latinoamericano. Esa lógica tampoco alcanza o no llega a ser suficiente para responder este tipo de problemas. Y así se han ido generando entonces otras soluciones, otras respuestas, otras propuestas desde esas organizaciones que aparecen ahí en la lámina. Les puse los tres logos, ¿verdad?, la OIT, la OCDE y la ONU, planteando nuevas propuestas que son al menos cuestionables, o uno ya con el tiempo que ha ido pasando, uno puede medir el impacto, ¿verdad?, uno puede saber cuánto han servido estas respuestas que se han venido dando, sobre todo cuando son respuestas que han sido revisadas, que han sido vueltas a ver y actualizadas con el paso del tiempo. Uno puede ver también la diferencia que hay en el desarrollo de lo que podríamos llamar el derecho
primero internacional del trabajo y luego las normas laborales transnacionales versus el desarrollo que tiene el derecho internacional comercial o la lex mercatoria, ¿verdad? Que tiene una evolución absolutamente distinta, con mucha más potencia y con distintos instrumentos de alto más alcance que los que vamos ahora a comentar. Entonces empiezan a generar una serie de instrumentos de lo que se denomina el derecho débil o el soft law, ¿verdad? Que empiezan a tratar de convivir con los otros derechos fuertes o con los derechos de los estados o del derecho internacional del trabajo. ¿Cuáles son los principales instrumentos o las principales respuestas? Ya la mencionaba Pablo, ¿verdad? En la primera mesa, la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT del 77, que se revisa el 2000 y que se actualiza después en el 2006. También en el 2008 la Declaración sobre Justicia Social para una Globalización Equitativa, y que se condensan, podría decir uno, en la Declaración de Principios del 98, también de la OIT, en la lógica del trabajo decente. Pero quiero detenerme, para no repetir lo que ya nos contaba Pablo, en el segundo de esos instrumentos, o en la segunda de esas respuestas, que son las directrices para las empresas transnacionales de la OCDE, también del 76, fíjense que son más o menos coetáneas en origen con la Declaración Tripartita de la OIT, y que también fueron revisadas y actualizadas el 2000 y el 2011. Y quiero detenerme en estas directrices porque estas directrices han tenido una aplicación interesante en el caso chileno, lo que no quiere decir que sea una aplicación intensa o determinante en el caso chileno. Clarifico que se trata de una lógica de interés, porque uno puede ver, ¿verdad?, por dónde pueden ir los tiros o qué podría mejorarse respecto de estas líneas directrices, que básicamente son algunas normas, ¿verdad? No son normas, son sugerencias, orientaciones que dan los estados a las empresas transnacionales, en el caso del concierto de la OCDE, para las empresas transnacionales que se instalan en ellas o que tienen alguna vinculación con esta, y que no están referidas, por supuesto, solo al derecho al trabajo. Tienen que ver también con el medio ambiente, tienen que ver con derechos humanos, tienen que ver con temas de corrupción, etcétera, y que van completando un conjunto de cuestiones de las que deberían hacerse cargo, al menos los estados, para responder cuando las transnacionales se instalan en ellas. En el caso de las directrices hay un capítulo completo, el apartado 5 de esas directrices, que se refiere a los componentes laborales, parte precisamente con la regulación de los derechos colectivos, la abolición del trabajo infantil y forzoso, la promoción de la no discriminación laboral, la protección de los derechos de información y consulta, una cuestión muy relevante que también ya resaltaba Paulina, y también una recomendación orientada a la no diferenciación de trato entre la matriz y sus distintas sucursales, y también a las empresas que pululan, ¿verdad?, o que están asociadas ya no necesariamente en la lógica de filial matriz, sino que trabajan en lógicas de cadenas de subcontratación y otras formas de vinculación empresarial a las que luego se va a referir Pancho. No tienen obligatoriedad. Ese es el punto de partida. No son derechos fuertes, por decirlo de alguna manera, son orientaciones que tienen alguna incidencia, y ya vamos a ver qué es lo que ha pasado particularmente en el caso chileno. La obligación, en este caso de los estados, es instalar un punto nacional de contacto, que en el caso de Chile está instalado en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, y que ya vamos a ver cuál ha sido la aplicación que han tenido, ¿verdad?, estas directrices en el caso nacional. Luego está también los principios rectores sobre empresas transnacionales y derechos humanos, los principios RUGI de la ONU, que también se han referido a estas cuestiones y que están más asociadas fundamentalmente a temas de derechos humanos y más indirectamente al tema de la libertad sindical. Y finalmente está también el tema o la resolución 269 del 2014 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, impulsada por Ecuador y Sudáfrica, y de la cual Chile se abstuvo, y que crea un grupo de trabajo intergubernamental que la gracia que tiene es que ya se propone derechamente crear un instrumento jurídico vinculante, precisamente ante la insuficiencia de todos estos ensayos anteriores de soft law y las limitaciones que tienen precisamente este tipo de instrumentos. Se ha reunido, a propósito de esta declaración de la ONU o del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, este grupo varias veces, y ya para octubre de este año, en pocos meses más, ya se va o se pretende aprobar el borrador de articulado. Quien lo quiera conocer está también ya disponible en Internet. Pero de nuevo la libertad sindical aparece matizada, no aparece como un capítulo, sino que aparece asociada en términos generales a la libertad de asociación. ¿Qué es lo que les quiero comentar particularmente respecto de las líneas directrices en el tiempo que me queda?
Ahí les hice un cuadro, no soy muy bueno para los cuadros, pero lo mejor que me resultó fue eso, donde están los 14 casos que se han visto por el Punto Nacional de Contacto chileno desde el primero, en el año 2002, hasta el último, que partió el año 2018 y que terminó hace muy pocos meses, con uno que está todavía abierto, el de la minera Tec Quebrada Blanca. Ahí al lado, ¿verdad?, están indicados todos los ámbitos sobre los que pueden tratar los casos o los asuntos que se vean en estos puntos nacionales de contacto. Como ven, no necesariamente son vinculados a materias laborales y mucho menos vinculados a la libertad sindical, pero les marqué yo ahí en la tercera columna cuáles son los casos que han estado referidos a las materias laborales. Y ahí uno puede ver que 9 de los 14 tienen que ver con este tema, o sea, no es un tema menor. Para el caso chileno, ¿verdad?, la mayoría de los casos tienen que ver precisamente con asuntos laborales, los que han llegado al Punto Nacional de Contacto. Y luego en la última columna están indicados los casos que han terminado con una declaración final. Eso no quiere decir que se haya solucionado el problema, sino solamente que la empresa al menos se sentó a conversar, ¿verdad?, que hubo una respuesta, que hubo precisamente un intercambio de opiniones respecto de los requerimientos o de las denuncias que se hacían en estos casos. Y particularmente les destaqué en amarillo los 3 casos que a mí me parecen más emblemáticos o que vale más la pena revisar con interés a propósito de la libertad sindical. El más emblemático de todos y el que me parece más relevante es el caso de Starbucks, que parte, ¿verdad?, el 2014 y que termina con una declaración final en el 2015, particularmente por la incidencia o la relevancia que tuvo esta actuación en un punto nacional de contacto por un sindicato que era pequeño, un sindicato que ya venía golpeado por varios juicios muy cercanos en el tiempo, pero que explora, por decirlo de alguna manera, esta vía internacional para mejorar sus espacios de acción, ¿verdad?, para validar posiciones frente al ejercicio de acciones en los tribunales nacionales. Y es un caso importante también porque es el único que tiene que ver con trabajo que termina con un acuerdo, es decir, donde la empresa no solo fue y respondió algo, sino que además se logran algunas recomendaciones. Por lo tanto, merece absolutamente el estudio ese caso, donde los mismos dirigentes de ese sindicato han dicho que fue importante para potenciar el rol que hoy día ha logrado asumir, precisamente este nuevo sindicalismo lejano a las cúpulas sindicales, ¿verdad?, un sindicalismo independiente y que además está asociado precisamente a las empresas transnacionales, que se genera en estas empresas transnacionales. El otro es el caso de Ripley, que es el caso inverso, es decir, donde nosotros exportamos desde Chile a la transnacional, parte este caso precisamente en un sindicato de Ripley en Perú y salpica a Chile, ¿verdad?, porque aquí estaba instalada la matriz. En este caso, sin embargo, no hubo acuerdo, sino solo una respuesta donde la empresa negó todas las consideraciones que se hacían. Y el último tiene que ver con otro sector relevante, con el sector portuario, que es un caso que se resolvió este año, donde tampoco hubo acuerdo, pero sí es importante porque tiene que ver con las orientaciones que da o las recomendaciones que da el Punto Nacional de Contacto, precisamente respecto de los derechos de información. Se trataba de la no información o del cierre intempestivo de una planta, de la planta de San Antonio, con muchos despedidos, y que se habían enterado de manera muy inmediata a esa medida y no les había dejado acción o no habían tenido ningún espacio de participación en una solución menos dañina para los derechos de estas personas. Por lo tanto, es interesante también lo que dice ahí el Punto Nacional de Contacto en su declaración final respecto de esas materias. Por eso les quise graficar un poco estos casos en esa lámina, destacando particularmente esos 3 por las razones que les comento. Algunos desafíos. Hay que redefinir, ¿verdad?, qué es lo que está ocurriendo con las transnacionales y los derechos de libertad sindical, porque está generándose un impacto negativo en los derechos de los trabajadores y no están siendo suficientes estas lógicas de soft law, ni estas declaraciones, ni estos instrumentos internacionales, ni tampoco otras normas transnacionales del trabajo como pueden ser los códigos de conducta o los acuerdos marcos globales, aunque algunos puedan tener una entidad o un alcance muy grande, como el Acuerdo Marco Global de H&M del 2016, que llega a casi 2 millones de trabajadores, pero que tiene un impacto muy marginal en la realidad laboral de esos trabajadores. Entonces no se pueden jugar todas las fichas en esperar a que el soft law se consolide o que los derechos nacionales cambien para mejorar esas relaciones del trabajo, y hay que entonces redefinir las estrategias sindicales de acuerdo a estas estrategias o a estas nuevas exigencias globales. Son nuevos los retos del sindicalismo, es decir, tienen que
tocar nuevos temas. Ya lo mencionaba Paulina con uno muy relevante que tiene que ver con la acción colectiva en materias de medio ambiente, y también tienen que plantarse, ¿verdad?, o ahora posicionarse en estos determinantes que tienen que ver con las empresas transnacionales. Ha surgido una suerte de movimiento sindical asociado a la contraglobalización o a la globalización contrahegemónica, donde hay una reacción importante frente a este tipo de empresas y a la acción y al impacto que tiene este tipo de empresas, y es interesante, por ejemplo, lo que hace el Foro Social Mundial o toda la acción coordinada que ha surgido a propósito del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el CPTPP o el CTPP-11, ¿verdad?, que está generando de nuevo una reacción y un análisis respecto a este tipo de instrumentos y particularmente de las denominadas cláusulas sociales en este tipo de tratados. Hay que asociarse, hay que tener una mirada internacional. Está la Confederación Sindical de las Américas o la Coordinadora de Centrales Sindicales del CONESUR, que permiten ir repensando, jerarquizando la acción colectiva internacional. Pero el problema, no podemos tampoco ser ciegos, está en el origen, ¿verdad? Los sindicatos que pretenden enfrentarse a estas transnacionales tienen este complejo marco normativo internacional y transnacional, y tienen un aún más complejo marco normativo interno, nacional, ¿verdad?, con escaso poder sindical, con escasas capacidades de organización y con escasas capacidades de acción. Por lo tanto, hay que avanzar, ¿verdad?, a esta confabulación o a esta nueva interacción de fuentes sin que ninguna prime sobre la otra, y viendo cuánto le sirve a cada una de las realidades sindicales cada una de las estrategias. Por eso vuelvo y termino, ¿verdad?, sobre el caso de Starbucks, ¿verdad?, que es como emblemático a la hora de hablar, al menos en Chile, respecto de los derechos laborales y particularmente los sindicales aquí en nuestro entorno. Y ahí aparece un Twitter que está asociado al cierre de todos los locales de Starbucks que eran autogestionados y que no estaban asociados, por ejemplo, a hoteles o a otro tipo de empresas. Más de 8.000 que tuvieron que cerrar, ¿verdad?, asociados a una campaña de boicot por las redes sociales por un video que había circulado de un jefe maltratando o teniendo comentarios racistas respecto de sus trabajadores. Entonces, puede haber hoy día, con esta nueva lógica económica, un traspaso también del conflicto hacia los consumidores, hacia los clientes, ¿verdad?, que genera un impacto importante y que hay que tener a la vista a la hora de analizar estas nuevas estrategias y estos nuevos escenarios de correlación de normas. Eso, muchas gracias.